¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una semana más a Revista Semanal. Por delante aproximadamente 2 horas para tratar de cuestiones de actualidad interesantes a nivel social, de salud, cultural. En fin, hoy vamos a hablar de racismo, de discriminación, con dos integrantes de SOS Racismo que nos van a hacer entender un poquito más esta realidad, esta sociedad en la que vivimos, si somos tolerantes, si somos racistas, si tenemos actitudes o, bueno, cometemos delitos de odio o si tenemos normalizadas ciertas actitudes que se pueden considerar xenófobas. Y también vamos a hablar de descanso, de dormir. ¿Eres de los que duermes poco y comes peor? Bueno, pues vamos a ver la relación entre el sueño y la alimentación, que la hay y mucha. ¿Cómo dormimos además los vascos? Hablaremos de un estudio que nos habla de los motivos por los que no dormimos, cómo hay que dormir, cómo se descansa, en fin, y sobre todo, como decimos, esa relación con la comida que dicen es el segundo cerebro. Y vamos a hablar de un trastorno, bueno, parece que es poco frecuente, pero cuando lo conozcamos nos vamos a dar cuenta que es más habitual de lo habitual, perdón, de lo que pensamos. Muchas personas se pueden sentir identificadas con el llamado TLP, trastorno límite de la personalidad. Vamos a estar con una persona que lo padece y que ha escrito un libro sobre ello para que intentemos comprender un poquito más este trastorno. Y vamos a terminar, bueno, con algo muy solidario, un grupo de nadadores que, por cierto, han estado aquí ya en varias ocasiones, que nadan, es un reto que se hace a través de la costa vasca, en este caso por las enfermedades o por las personas con leucodistrofias, unos intrépidos nadadores que cada año se embarcan en esta aventura solidaria. Como siempre, también tiempo para las consultas legales y también para ese espacio que tenemos que se llama SOS Mascotas. Todo ello en nada, en unos minutos. Pues comenzamos, como siempre, y ya lo saben, todas las semanas lo hacemos con ese espacio para resolver las dudas de carácter legal de una manera cercana, de una manera próxima, distendida y fácil, sobre todo. Esos conceptos que muchas veces no entendemos porque es en un ámbito pues, en el que no nos movemos. Y son situaciones que se nos presentan cada día, siempre lo decimos, pero que a veces tienen bueno, pues una última tuerca de carácter legal que hay que dar un paso, que hay que resolverla y, como siempre, lo mejor con profesionales. Para ello, como no, con el abogado amigo siempre y nuestro compañero Javier Rodríguez Eguía, al que ya saludamos. Javier, bienvenido. Muy buenas, gracias. Bueno, pues vamos a, como siempre, a recordar también esos teléfonos. Saben que tenemos un espacio donde nos podéis mandar esas dudas legales, esas cuestiones, notas de voz, en el WhatsApp, que es el 94 421 2000, y también en el correo electrónico revistasemanal@telebilbao.es, donde cada semana recogemos esas cuestiones que nos planteáis. Eso como primera toma de contacto. Pero si quieren ir más allá y bueno, pues hacer una consulta más profunda, más a fondo ya, con el despacho de abogados de Javier, tenemos el teléfono 94 416 48 33. Así que dicho esto, como siempre, vamos a ver qué nos planteáis hoy, qué tenemos en ese buzón de voz en el que nos dejáis vuestras consultas. Buenas, os expongo mi consulta. Vivo en un bloque de edificios de 7 plantas y los de la primera planta se han movido para hacer una derrama pagada entre todos para aislarse el suelo, ya que viven, bueno, encima de los garajes y dicen que gastan mucho en calefacción. Y mi duda es hasta qué punto es legal eso, ya que solo les afecta a ellos y ningún piso por arriba tiene ese problema. Pues esto va a ser como lo del ascensor, ¿no? Bien, no, indudablemente tiene que haber un problema comunitario para que la comunidad sea la que afronte ese gasto. Si realmente es un, entre comillas, capricho o una simple molestia que pueden tener los propietarios de ese piso sin que sea algo que se le pueda achacar al problema estructural de la comunidad, pues lógicamente la comunidad no tendría por qué contribuir o pagar ese gasto. Habría que tener un examen, un perito, un informe técnico en el que diga que realmente como consecuencia de ese piso se ve afectado y tiene unos perjuicios y tiene unas dificultades o tiene unas carencias o unos problemas que son atribuibles a ese tema y que tiene que ser la comunidad de propietarios la que tiene que responder. Pero en principio, tal y como lo comenta usted, entiendo que no, sería un problema de los propietarios de la vivienda y no tendría por qué ser un problema que afectase a la comunidad como tal. Vuelvo a repetir, y entre paréntesis, salvo un informe pericial
que dijese que realmente esa vivienda se ve afectada como consecuencia de ese tema de los descargos, de la calefacción, etcétera, etcétera. Claro, otra cosa es que vinieran humedades del garaje, Lógicamente, cosas así, sí, ¿no? sí, Eso ya sí. estamos hablando de otra cosa. Entonces estamos hablando de otro tema y vuelvo a repetir, siempre tendría que haber un informe técnico de un perito que dijese que realmente eso es un problema estructural del edificio y que por lo tanto es la comunidad la que tiene que hacer frente a la reparación o a la enmienda o al gasto que se pueda ocasionar. Pues yo creo que ha quedado clarísimo y perfectamente entendido, así que vamos a dar paso ya a la segunda cuestión. Hola, buenas. Tengo una duda para el abogado. Me acabo de divorciar y tengo adjudicada la vivienda familiar donde voy a seguir residiendo con mis 2 hijos. El problema es que tengo que tirar de mi madre en ciertas cosas para que me eche una mano, pero vive lejos. Y mi pregunta es, ¿yo puedo vender el piso y comprarme otra vivienda más cerca de la de mi madre o tengo que pedir permiso a mi ex? La vivienda es de los dos y está pagada. Gracias. Si es de los dos, ¿no? Pues lógicamente usted no puede vender la vivienda por su cuenta. Tema diferente es que llegue a un acuerdo con su ex, vendan la vivienda, hagan el reparto de el dinero que les puede corresponder a cada uno como consecuencia de ese bien en proindiviso y que con lo que a usted le reste, pues bueno, tome otras medidas. Pero hay que tener en cuenta que está usted diciendo que tiene atribuido el uso y disfrute de la vivienda como consecuencia de que están los niños con usted. Por lo tanto, una cosa es el uso y disfrute y otra cosa es la propiedad de la vivienda. E incluso en un momento determinado podría haber problemas en vía judicial porque Claro. la atribución del uso y el domicilio es a los menores y el hecho de vender la vivienda, pues bueno, puede incluso perjudicar la relación que pueda tener de los menores con su madre dentro de las visitas que puedan tener concertadas, la cercanía de colegios, etcétera, etcétera. Claro. Y Otra por lo cosa tanto, es que la vivienda fuera de él, ¿no? En sí, exclusiva. en ese caso sería. Y bueno, y así todo, aun siendo la vivienda en familiar. exclusiva, es la vivienda familiar y en cuanto a venderla, bien, pero puede haber unos derechos que están constituidos sobre la atribución de ese uso y disfrute a los menores y que por lo tanto puede haber un perjuicio. Supongamos que la vivienda, me da igual, está en un determinado punto cercano al colegio que tienen los menores Claro. y cercano al domicilio de su madre. Si yo voy a cambiar de la residencia, aunque la vivienda sea mía, y voy a crear un perjuicio tanto en cuanto al colegio de los menores como a la posible comunicación con su madre, pues bueno, pues puede haber mayores problemas. En este caso, vender la vivienda él solo no la puede vender, independientemente del convenio y de lo que esté establecido en el mismo. La vivienda es de los dos, tendría que haber un consentimiento por ambas partes para poder vender la vivienda y habría que tener en cuenta la letra del convenio y es lo que se estipula en el mismo. Claro, claro, lógicamente. Quizás lo que dices, pues igual esa vivienda queda al lado del colegio y porque al padre Claro, le venga mejor, joder, pues tampoco. me voy a otro sitio al lado de mi Claro. madre, pero estar perjudicando a la madre de los niños dentro de lo Claro, que claro. establece el convenio. Cuidado. Pues totalmente lógico. Bueno, pues segunda cuestión por hoy resuelta. Vamos a ver qué más nos preguntan en esta jornada. Hola, buenas tardes. Bueno, resulta que los tíos de mi madre acaban de morir sin descendencia y la herencia se la han dejado a todos los sobrinos. Y entre lo que han dejado, pues se encuentra un piso céntrico en Madrid, aunque bastante antiguo. Y bueno, mi madre quiere renunciar a la herencia, pero yo le he dicho que a mí sí me interesaría hacerme la heredera, la verdad, o sea, a mí me interesa mucho, porque yo sí tenía una relación muy estrecha con ellos. Y mis preguntas son al abogado de Radio Nervión. Como hija legítima de heredera, ¿puedo hacerme heredera si ella renuncia? ¿Y cómo? O sea, ¿lo puedo conseguir y cómo? ¿Qué pasos tengo que dar para hacerme heredera? Bueno, pues no sé si lo he entendido. Bien, La madre sí, yo la he renuncia, que entendido. era La madre heredera. renuncia, si la madre renuncia como tal, pues bueno, que es la heredera, los sobrinos en este caso usted no tendría ningún derecho Aunque como haya tal. un lazo consanguíneo ahí, ¿no? Otro caso es que la madre renuncie o acepte la herencia y se la adjudique a usted. Pero vamos, en principio, si su madre renuncia pura y llanamente a la herencia, pues bueno, se acabó. Es que eso de puede hacerme beneficiar a los heredera, demás, no. ¿no? Hacerme heredera como tal, porque su madre renuncia, usted no se puede hacer heredera, lógicamente, porque hay un orden de sucesión legal y que por lo tanto son los parientes de primer orden, donde está su madre incluida, y si su madre renuncia a lo que le pueda corresponder, pues lógicamente va a ir en beneficio del resto de los herederos. Tema diferente es que de alguna manera se estipule que su madre acepta la herencia y después se la traspasa a usted, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso habría que verlo y ver como tal. Pero si su madre renuncia pura y llanamente a la herencia, usted no tiene Claro. derecho a recibir la herencia como tal. Claro, lógicamente. Porque en estos temas, Javier, cuando hay pues una herencia a favor de 4 personas, 2 renuncian, dos no renuncian,
esa parte va a las dos que no renuncian. Lógicamente, en principio ahí se ¿no? queda. Con todas sus Sí, consecuencias, con todas las bien y consecuencias mal, para ¿no? bien y para mal, lógicamente. Sí, sí. Bueno, pues ha quedado clarísimo el tema. Vamos a ver si tenemos alguna, creo que sí, tenemos alguna pregunta más. Sí. Hola, tengo algunas dudas sobre los términos guarda y custodia y la patria potestad. ¿Cuál es la diferencia básica? Estoy en proceso de divorcio con una hija que aún no ha hecho los 2 años. En ese caso, de momento por ley, ¿debería quedarse conmigo? Gracias. Bueno, creo que es... Bueno, o por yo ley. tenía entendido que era con la madre, igual. No, ¿O no? Ya. antes era, lo tradicional antes fue que los niños menores de edad pues generalmente se quedaban con la madre. Ha cambiado la doctrina como tal y la guardia y custodia es una cosa y la patria potestad es otra. Es decir, lo que generalmente se hace es ahora compartir, independientemente de la edad que puedan tener los niños. Hombre, cuando son niños de meses, que en un momento determinado, pues bueno, se puede decir es más aconsejable que se quede con la madre que hacer una guardia y custodia compartida. Pero bueno, la patria potestad es el derecho que tienen los padres a decidir sobre la situación que tienen los hijos. Y generalmente la patria potestad no se le quita a ninguno de los progenitores con independencia de que la guardia y custodia en un momento determinado se pueda atribuir a uno de los progenitores. Por lo tanto, son dos cosas diferentes. Patria potestad tienen ambos, es no muy diferente, es muy raro que en un momento determinado a alguien se le quita la patria potestad, tiene que haber unas causas importantes por las cuales judicialmente se le prive de la patria potestad a uno de los progenitores. Y la guardia y custodia, pues bueno, es el compartir el menor entre el padre y la madre. Vuelvo a repetir, cuando los menores eran muy menores, pues generalmente, tradicionalmente, se le adjudicaba Ahora esa ya guardia no de es así custodia. tampoco. Hombre, cuando son niños de meses, cuando están dando pecho, cuando están dando tal, bueno, en principio, pues bueno, lógicamente es Claro. que se impone como la por razón, naturaleza, por vamos. naturaleza se impone. Pero bueno, aun teniendo 3, 4, 5 años ya, pues bueno, la guardia de custodia, lo que dice el Tribunal Supremo es que debe ser compartida y que tanto derecho tiene el padre como la madre a tener al menor en su compañía. Vuelvo a repetir, eso es, para decirlo pura y simplemente y muy claro, es decir, la guardia de custodia es, vamos a decir, el hecho físico de tener a los menores. La patria potestad diríamos que es el hecho de administrar, de vigilar y de tutelar a los menores. Una cosa sería física y la otra sería más espiritual, entre comillas, si vale el término. Sí, vale. Entonces Pues, son dos cosas diferentes, dos conceptos jurídicos muy diferenciados y como tal. claro, pero bueno, que está bien explicar, porque muchas veces oímos esos Sí, términos. patria potestad, guardia de custodia la guardia compartida, custodia, ¿esto qué significa? ¿Me quieren quitar la patria claro. potestad? No, la patria potestad generalmente es muy difícil que se le quite a alguien porque es el poder de decidir o de administrar Claro, o pues de la intervenir en la situación, educación, intervenir en la claro, educación claro. del menor. Y la guardia de custodia es el repartir a los menores en compañía de ambos progenitores. Y la custodia siempre lo recordamos, ahora ya por Ahora el defecto, Tribunal compartida. Supremo dice que debe ser compartida por norma, o sea, que no se le puede privar ni al padre ni a la madre de tener en compañía a sus hijos, salvo que haya motivos que aconsejen el privarle. Pero vamos, hay que acreditarlos y Tienen que ser demostrarlos. motivos muy acreditados, Tienen que ser claro. motivos importantes. Importantes. Bueno, pues ha quedado clarísimo, cuestiones importantes. Hoy hemos tratado el tema de las propiedades de las comunidades de vecinos, las herencias, pero hay multitud de dudas que nos pueden surgir con otro tipo de situaciones y que tienen una vuelta de tuerca, como decimos, y una solución que puede llegar bueno, pues a determinarse de una forma legal. Aquí estamos para resolverlo y sobre todo para aclarar esas dudas y hacerlo de una manera cercana y distendida. Como siempre con Javier Rodríguez, el abogado, que tenemos, bueno, pues vamos a recordar el WhatsApp de Telebilbao 94 421 2000 para que nos mandéis ahí esas notas de voz precisamente con esas cuestiones a resolver, y el correo revistasemanal@telebilbao.es. Damos siempre, y lo recordamos ahora también, ese teléfono de despacho de abogados de Javier, que es el 94 416 48 33 para resolver esta y otras cuestiones. Pues Javier, muchísimas gracias como siempre. Ya hemos resuelto 4 dudas más por hoy. ¿Vale? Perfecto. Hasta la semana que viene. Vamos con un poquito de publicidad y enseguida tratamos muchísimas cuestiones.
Pues continuamos con más cuestiones. Lo anunciábamos al principio y vamos a tratar diferentes temas que bueno, se pueden vivir o se viven en el día a día de nuestra sociedad. En este caso a nivel social. El pasado día 21, bueno, pues veíamos una gran manifestación en Bilbao para celebrar el Día contra las discriminaciones de carácter racial o xenófobo. Multitud de actos convocados. También se llevaron a cabo otras iniciativas como unas visitas guiadas por la huella esclavista en Bilbao. Manifestaciones en multitud de ciudades y especialmente, como decimos, en la capital vizcaína, unas de las más multitudinarias. El lema de este año, el racismo no se debate, se combate. Enseguida vamos a conocer por qué y bueno, vamos a sobre todo a ahondar un poco en este tipo de actitudes, si todavía perviven en nuestra sociedad, qué podemos hacer para terminar con ellos, si somos una sociedad todavía racista o si lo hemos normalizado de alguna manera. Lo vamos a hacer de la mano de dos personas que trabajan precisamente por la erradicación del racismo y la xenofobia. Estamos con Fernanda Callejas, de la red Migradas y Racializadas de Euskadi, de Euskal Herria, a la que saludamos ya. Fernanda, bienvenida. Gracias. Bueno, y estamos también con Ailén Carvajal, o lo he dicho al revés, no, Ailén Carvajal eres tú, de SOS Racismo. Bienvenida, Ailén. Gracias. Bueno, pues decíamos que mucho éxito, creo yo, esa manifestación que tuvo lugar en Bilbao el pasado día 21. Se adhirieron muchas personas y luego habéis llevado a cabo otra serie de iniciativas, ¿no? Pero lo importante, decíamos, ¿se consigue ese objetivo que es erradicar un poco estas actitudes que todavía perviven seguramente en el día a día de nuestra sociedad? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo veis un poco la situación actual? Creo que esta mani ha sido bastante importante, el hecho de que, bueno, otros años hemos salido de San Francisco y este año hemos salido desde el Sagrado Corazón y hemos pasado por toda la Gran Vía. Y ha sido bastante importante darle visibilidad, ¿no?, a esta lucha, a la lucha antirracista, y que muchas personas se han unido a la manifestación. Y es una forma de sensibilizar a las personas, ¿no?, a la ciudadanía en general, y poner en manifiesto de que es una problemática y que hay que actuar. En tu caso, Fernanda, perteneces a la red Migradas y Racializadas. ¿Cuál es un poco vuestra labor? Me imagino que es más enfocada hacia las mujeres, ¿no? Quizás, o no. Bueno, creo que cuéntanos. en general sí que somos podría decirse una plataforma, somos una red de apoyo también entre personas migradas y racializadas que están políticamente organizadas o no tanto dentro de diferentes territorios de la comunidad autónoma vasca. No diría que solo son mujeres, sí, hay muchas mujeres. De todos modos, no solo son cuerpos femeninos o feminizados, sino también disidencias de género. Y bueno, nuestro labor es un poco, ¿no?, como decía Ailén, más que sensibilizar, nos vamos más a la denuncia. También formamos parte de un movimiento más amplio a nivel estatal que se llama Regularización Ya, que surge a raíz de la pandemia también, justamente al ver cómo muchas personas migrantes que vivimos y trabajamos en todo el territorio, muchas veces en situación administrativa irregular, nos mirábamos fuera de todas las políticas públicas, ¿no?, que se estaban dando para sobrellevar todo lo que conllevó el confinamiento y la pandemia del COVID-19. ¿Por qué el lema de este año, de esta manifestación, el racismo no se debate, se combate, ¿no? Quizás es que hay que hacer un poco más acción, un poco más activa, digamos, que no pues, dejarlo en palabrería, vamos a interpretarlo así. ¿Es un poco esa la idea? Bueno, no sé si queréis comentar o... Sí, bueno, podéis ir comentando las dos, sí, pero ¿por qué se combate y no se debate? Muchas veces se cree que con el tema de la libertad de expresión, pues como que hay que dar cabida, ¿no?, a esos discursos que hay, ¿no?, de racista y xenófobo, y son cosas que no se deben de tolerar, se deben combatir y no quedarnos en el que, no, yo no soy racista, sino de ser antirracista, ¿no?, posicionarnos contra el racismo. ¿Y creéis que la sociedad está concienciada un poco o seguimos normalizando ciertas actitudes? ¿Vosotras seguís notando que hay racismo, que hay poca tolerancia en este sentido? ¿Lo notáis? Me imagino que en las plataformas, ¿no?, recibiréis denuncias de personas que todavía lo siguen notando tristemente hoy en día. Claro, yo creo que mucho tiene que ver con el concepto que tenemos de racismo, y cuando lo asumimos como una cuestión de malas personas o de unos partidos políticos en específico, ¿no? Y sobre todo en este momento político en el que se encuentra toda Europa. Claro. Pero no entendemos de que el racismo va más allá de que en la calle puedan insultar a una persona
o que se pueda agredir a otra persona, incluso asesinar personas por el simple hecho de que tenga un color de piel diferente al blanco, que es el que se ha normalizado, ¿no? Y desde esa lógica, ¿no? Es como cuando las feministas hablan de la violencia de género, ¿no? Cuando hay un feminicidio, puedes decir que es la punta del iceberg, y para nosotros o nosotras, cuando hablamos de racismo, una violencia, un insulto que me puedas dar o en las redes sociales o en la calle o en mi centro laboral es la punta del iceberg también. Pero más profundo yo creo que es la socialización que tenemos a nivel global en general, desde una mirada eurocéntrica, ¿no? Y eso tiene sus raíces también desde periodos de colonización y esclavización de personas en la trata transatlántica. Por eso también, además de esta manifestación, como comentaba, sí que realizamos una serie de actividades para poder hablar y tener esa reeducación o reescribir o recontar, resignificar la historia desde una mirada crítica y realmente no solo antipatriarcal, que creo que son avances que ya ha dado el movimiento feminista acá, sino también desde una mirada decolonial, para poder ir deconstruyendo muchas actitudes. Y con el tema el lema de este año también, más que también a nivel social, que también es necesario, también lo llevamos al ámbito político. Ahora también, con el mismo auge que estábamos hablando, incluso desde fuerzas políticas vascas, en su representación en Madrid, también hay mucho debate sobre qué derechos, ¿no?, deberían de tener ciertas personas, e incluso negociar ciertas competencias autonómicas, tanto en País Vasco como en Cataluña, que lo hemos estado viendo. Y este era un mensaje directo tanto a los políticos, a las organizaciones y a la sociedad en general, que como decía Ailín, esto va más allá. Claro. Es desde cómo concebimos, por qué cuando vos ves a una persona que la distinguís, que no es europea, incluso hay muchas niñas, niños que han nacido aquí, que son europeas, pero que son negras o son marronas y no siempre se les extranjeriza, ¿no? Entonces, eso tiene que ver desde mi socialización racista y eurocentrada del ser. Entonces, claro, eso también es racismo, que un niño en la escuela... que todavía no llegamos a entender a lo mejor, ¿no? Y que vosotros, pues bueno, los vivís, a lo mejor los habéis vivido de esa manera porque precisamente os afecta, ¿no? Y os habéis sentido discriminadas por eso. En Sos Racismo creo que hacéis también, ¿no?, un poco para que la gente entienda un poquito cuál es vuestra labor, recogéis denuncias de personas, que les dais un poco asesoramiento jurídico gratuito cuando hay un delito de este tipo, y también, bueno, hacéis esos balances, esos datos, informes anuales, ¿no? Un poco de cuántos delitos o cuántas denuncias ha habido, ¿no? Un poco cómo es ese proceso de la persona que llega a vosotros, que no sé si es el mismo proceso por el que pasas esto algún día, o directamente, bueno, pues tú aquí te has sentido acogida y has decidido trabajar, pero las personas que os vienen a Sos Racismo, ¿cuál es un poco el perfil? Primero que nada, es decir de que aunque los delitos de odio, de racismo se puede denunciar, muchas personas no lo hacen y hay una infradenuncia. Sí que nos llegan a denunciar, pero hay una infradenuncia y está atravesado por el tema de que son mujeres, no tienen tiempo para acercarse a la oficina, tienen unos trabajos de que no les permite acercarse a la oficina, y segundo también de que muchas personas de que sufren este tipo de situaciones son personas que están en situación administrativa irregular y tienen miedo de denunciar. Y de los casos que más recibimos, sobre todo, son denuncias sobre brutalidad policial. Abusos policiales. Sí, de agresividad. También denuncias de instituciones, del trato discriminatorio. También denuncias sobre racismo vecinal, ¿no? De que vecinos, pues personas de que son de otra etnia, pues se les discrimina de alguna manera. Se les discrimina. Solamente pero por serlo. Pero lo más llamativo es esto, ¿no? Esta denuncia que siempre hacemos, ¿no?, sobre el papel que tiene la policía, ¿no?, de que sobrepasa, ¿no?, sus funciones. Claro, al final entiendo que eso es un abuso de poder, digámoslo así, ¿no? Sí. Y en ese sentido sí que sois conscientes de que hay, bueno, pues muchas situaciones. Hay una práctica muy habitual que es
el paras por perfil étnico, de que por ser una persona racializada, una persona negra, una persona fenotípicamente de piel oscura, pues la policía te detiene, te para, porque eres leída como una persona, como una posible criminal. Y es una práctica que judicialmente no lo puedes pues denunciar, pero que esto, por ejemplo, al Ararteko sí que escribimos, ¿no? Sí. Para que, pues, que revisen estas prácticas que no tienen que realizarse porque son prácticas racistas. Entiendo que, bueno, lógicamente tenéis alguna valoración y alguna opinión de cómo están moviéndose, ¿no?, los partidos políticos últimamente, ese auge de la extrema derecha en algunos países, no solamente en Europa, sino, bueno, pues en el territorio español. Ya no os voy a preguntar por Donald Trump, porque ahí ya igual ni me contestáis directamente, ¿no? Pero ¿cómo os explicáis este auge de la extrema derecha y, bueno, pues precisamente de partidos que van un poco en contra de las personas de origen extranjero, etcétera, etcétera? ¿Qué valoración hacéis? Yo creo que esto es bastante cíclico, ¿no? Yo creo que siempre es como que cuando hay un poco de avances en materia de derechos, las necesidades que surgen, incluso, ¿no?, desde las esferas políticas que pueden ir a ser más progresistas, como el gobierno que tenemos actualmente, ¿no?, en el Estado español, siente la necesidad de rearmarse y abocar a la violencia, incluso para proteger, ¿no?, desde una mirada nacionalista lo que creemos que es nuestro, ¿no? El deterioro ambiental que ha surgido a través de la ambición, ¿no?, de más capital, de acumulación de capital, la especulación que vemos, y cómo es interesante, ¿no?, porque nosotros ahora vemos que acá en las calles de Bilbao se habla mucho de especulación inmobiliaria, ¿no?, de los jóvenes que no se pueden independizar de sus padres, o salir de la casa, ¿no?, claro, familiar, pues por los elevados costes. Esta es una práctica que nosotros hemos visto, al menos en países, yo soy de Nicaragua, en países de la Via Yala, que la Via Yala es lo que se conoce como América Latina. Hemos vivido desde épocas de hace siglos, sí, ¿no? Sí, sí. Incluso, ¿no?, desde los periodos de esclavista, se decía que la colonización era una empresa, ¿no? Lo decía la reina Isabel. Era una empresa porque justamente lo que se hacía era ir e invertir en esas nuevas tierras, en las Américas, y a raíz de esas inversiones o de ese trabajo esclavizado que realizaban otras personas para la acumulación de poder de ciertas familias o esos indianos, ¿no?, que conocemos, igual es un concepto más conocido acá, el de los indianos, que se conoce como grandes empresarios, que realmente surgieron, ¿no?, de una violencia muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de que ahora mismo en el auge de esta extrema derecha, que seamos el punto de mira, es algo que ya es costumbre. Para nosotras no hay un avance del fascismo porque siempre lo hemos vivido, siempre hemos estado bajo el yugo fascista. Bueno, pero eso es algo con lo que entiendo que queréis luchar, porque haya habido siempre, no habrá que terminar con ello. Claro, nosotras, es que ese es el punto. Yo creo de que nosotras queremos dejar claro que nosotras siempre hemos estado ahí. Lo que pasa es de que muchas veces por las agendas, ¿no?, incluso desde los movimientos feministas hegemónicos o blancos, hemos tenido esos debates, las feministas que hemos llegado a los territorios europeos por diferentes motivos, ¿no? Porque cuando hablamos de personas migrantes y migradas, pareciera que todas queremos salir y llegar a Europa, cuando realmente o dividen, ¿no?, esa división de estas son refugiadas y exiliadas, y estas son migrantes económicas porque vienen solo porque esto. O sea, pero las migrantes económicas realmente, ¿por qué vienen? La mayoría de mujeres centroamericanas, que la población nicaragüense es la segunda más grande en toda la comunidad autónoma vasca después de la comunidad marroquí, realmente salimos porque en los países de lo que se llama el sur global, no se están garantizando los derechos básicos de vivienda, de salud y educación.
por esos 3 derechos salen mujeres para poder enviar dinero a sus países y brindárselo a su familia, asegurarlo, porque está privatizado. Pero no está privatizado porque el simple hecho de que tengamos gobiernos corruptos y dictadores, sino que es algo más profundo y tiene que ver con la economía internacional y con el comercio internacional. Bueno, entonces, Fernanda, me está dando un máster aquí, me estás dando un máster. Bueno, queríamos decir también, bueno, que es obvio, ¿no?, que quizás con estas dificultades que denunciáis, ¿no?, en el ámbito laboral, sobre todo, sí que quizás notéis también, ¿no?, esa discriminación, o que lo tenéis un poco más difícil a lo mejor, ¿no? O damos por hecho que tenéis que hacer, quizás, no hay que generalizar, por supuesto, ¿no?, pero no sé si notáis que a las personas de origen extranjero se les relega quizás a trabajos más precarios, o lo tienen más difícil para demostrar unas aptitudes que quizás las tienen iguales o mejores que las personas, ¿no? Damos por hecho que las personas de origen extranjero no pueden tener, no sé, es que queda mal expresarlo, ¿no?, pero una actitud igual o mejor que una persona de aquí, que pueden tener su formación académica, sus carreras, ¿no? Eso sí que es verdad, que entiendo que lo notáis también, es algo que se percibe. Está en la calle todo el tiempo. Sí. La mayoría de personas migrantes que han tratado de homologar sus estudios no pueden. Hay personas, por ejemplo, que pueden venir de Costa de Marfil, que han estudiado sociología y aquí tienen que venir a hacerla ESO. O carreras de médicos, por ejemplo, también. Hay muchísimas compañeras denunciando, ¿no?, la falta de gestión de sus homologaciones. Hay expedientes que llevan años ahí. Y luego también lo vimos también en el racismo que se dio con la nueva reforma a la ley de extranjería, cuando se hablaba del arraigo por formación. Te daban esa chance, ¿no?, de poder regularizar tu situación, pero la formación tenía que ir sujeta a las necesidades que tuviese el mercado laboral de la comunidad autónoma. Entonces, claro, te están diciendo para qué sos buena y para qué no sos buena. O sea, el racismo laboral está desde el hecho de que en muchas casas vascas hay mujeres que trabajan 24/7. O sea, yo no creo que ninguna persona actualmente que haya nacido acá o vivido acá desde toda la vida o que tenga el apellido vasco, vaya a trabajar 24/7 cuando la jornada laboral ha sido reducida a 37,5 horas. ¿Es verdad eso que se dice, que las personas de origen extranjero hacéis o os veis obligadas casi a hacer los trabajos que no queremos hacer aquí? ¿Es una realidad eso? Bueno, o que no queremos hacer las personas de aquí. Es algo que se escucha mucho, yo no sé si vosotros lo interpretáis así. Esto pasa bastante con el tema de la regularización. Muchas personas que no han podido regularizar su situación administrativa, pues se van abocados a este tipo de trabajos precarios, porque no tienen derechos y básicamente pues tienen que aceptar este tipo de condiciones, ¿no?, de empleos de hogar, ¿no?, con estas condiciones de explotación. Y creo que una de las cosas claves es esa, ¿no?, de no poner barreras a la hora de regularizarse. Pero desde luego tampoco, lo que no vamos a trasladar tampoco una imagen de que la sociedad vasca no es tolerante, no es, los hay evidentemente, ¿no?, pero entiendo que también habréis tenido, bueno, pues una sensación de, al menos de mucha parte de la sociedad, ¿no?, de acogida, hay gente muy tolerante, gente que, bueno, que no tiene esas actitudes xenófobas y racistas que denuncias, ¿no? Entonces, eso también creo que es destacable, ¿no? Fernanda me mira como diciendo, pues no, pues no. Bueno, no vamos a negar de que hay muchas organizaciones, muchas ONG al final. Y no solo ONGs, de que personas de a pie, de la calle, ¿no? Claro, es que vamos otra vez al concepto que tenemos de racismo, ¿no? Entonces, pues igual es el hecho de ser tolerante, bueno, yo no soy racista porque, mira, tengo a una interna en la casa y la trato muy bien, es como de la familia. Entonces, y esas son prácticas muy racistas. Y luego también es como, bueno, esta puede venir, pero que con tal de que igual no me quiera quitar a mí el puesto de gerente o que no venga a querer mandar, todo está bien, ¿no? Mientras se porte bien. Es decir, la expresión sería que estamos normalizando ciertas actitudes, ¿no?, que al final siguen siendo racistas de por sí, esa propia normalización que intentamos llevar a cabo. Es la infantilización y desde una visión cristiana, ¿no?, el hecho de querer salvar y querer ser buena persona, porque soy cristiana o creo en Dios y bueno, todos somos humanos y no veo colores porque no existe, pero sí hay colores y sí existen porque no porque querramos, sino porque estructuralmente está así codificado el sistema en el que vivimos.
¿Cuál es la solución o lo más urgente? Se nos va acabando el tiempo por concluir. Eileen, que estás también más calladita, ¿qué es un poco lo más urgente ahora mismo? ¿Cuál es la solución con la que vosotros diríais, bueno, pues vamos a dar un paso adelante, ¿no? Porque en las manifestaciones, en fin, se ve que concienciación hay, pero luego en el día a día quizás es otra cosa, ¿no? Yo creo que el primer paso es como reconocer que la sociedad es racista, ¿no? Saber qué es el racismo, intentar, ¿no?, aprender qué es el racismo, cómo afecta a las personas el racismo y tener una posición clara, no quedarse en el... A medias tintas, ¿no? Sí, no soy racista, sino de actuar. Es por eso por lo que no es debate sino combate, ¿no? Hay que tomar una posición más activa y para ello es implicarse todos, ¿no?, de forma activa, entiendo. Y así como la sociedad es machista, la sociedad es racista y eso, ¿no?, revisar constantemente los privilegios que tenemos y cómo podemos utilizar nuestros privilegios, primero para no reproducir, ¿no?, estas violencias y luego para acompañar, ¿no? No tampoco tener un papel de salvadora blanca, sino de acompañar y apoyar la lucha antirracista. Bueno, pues yo creo que lo habéis explicado muy clarito. No sé si Fernanda, mira, se queda todavía con ganas de aprovecha. No, yo creo que ya lo ha dicho muy bien. Lo habéis explicado Eileen, muy bien sí, y realmente sí creo que es muy entendible, ¿no?, y muy loable lo que estáis diciendo de que quizás esas propias expresiones que intentamos muchas veces para normalizarlo son también racistas y creo que hay que atajar el problema de raíz, ¿no?, de base y hacer una reflexión todos al respecto, no solamente el día 21, sino todo el año y en el día a día. Fernanda Callejas y Eileen, ¿verdad? Eileen Carvajal, muchísimas gracias por acompañarnos, por explicarnos un poquito mejor y sobre todo por ese trabajo que hacéis todos los días, bueno, para intentar normalizar y acabar con estas actitudes que parece ser que todavía tenemos. Gracias. Gracias. Pues nada, unos minutitos de publicidad y enseguida vamos con más cosas. Moda, complementos y fragancias Idem. Navarro Villoslada 8, Bilbao. Bueno, pues estaba yo mirando un montón de cosas porque es un tema, la verdad, que me genera muchas dudas, pero en el que muchas personas se sentirán reflejadas. Dormimos fatal. Comemos peor. Bueno, por lo menos muchas veces lo hablamos con nuestro entorno y es verdad, qué mal sueño, qué mal dormir tenemos por multitud de cuestiones, bien porque damos vuelta a la cabeza, bien porque no descansamos, bien porque no tenemos un orden en nuestra vida y una combinación de todas esas cosas al final, bueno, pues tiene sus consecuencias y dicen que, bueno, pues el dormir es una de las cosas más importantes que hay que hacer y también, como no, el alimentarse, porque el estómago es nuestro segundo cerebro, muchas veces lo contamos. Así que hoy vamos a hablar de un estudio que ha hecho Conforama en colaboración con nuestra próxima invitada, que es la nutricionista Estíbaliz García, a la que vamos a saludar ya. Estíbaliz, bienvenida. Hola, gracias, encantada. Bueno, es verdad, ¿no? Dormimos un poco mal y comemos peor. Exactamente, sí. Yo creo que, bueno, ahora mismo prácticamente todo el mundo duerme regular, descansa mal, nos levantamos cansados y encima lo peor de todo es que lo tenemos muy normalizado. Me siento cansada durante el día, no tengo suficiente energía, es algo con lo que yo creo que ya casi que convivimos. Bueno, el informe de Conforama, el estudio que habéis realizado, ¿no?, sí que dice que dentro de lo malo, en el norte de España es donde descansamos un poquito mejor, ¿no? No sé si tiene que ver el clima, si tiene que ver la alimentación. Bueno, la cosa es que este estudio de Conforama habla de la calidad de descanso, dice que el 62% de los residentes en el País Vasco, Navarra, La Rioja, etcétera, dormimos medianamente bien, pero siempre menos de 7 horas al día, que es lo recomendable. Además, esto afecta más a las mujeres. Por lo general tenemos peor sueño, por multitud de factores, despertares, etcétera, etcétera. Tiene que ver también mucho el colchón, las almohadas. Bueno, pues evidentemente todo esto repercute, ¿no? Y en Conforama lo saben muy bien, además. Y bueno, pero la alimentación, evidentemente, si te alimentas mal, vas con la barriga llena, con el estómago revuelto o con hambre incluso también, pues todo eso repercute, ¿no? Estíbaliz, cuéntanos un poco. Sí, mira, yo creo que el principal problema que tenemos hoy en día, sobre todo, es el horario de la cena. Y es que tendemos mucho a cenar muy tarde o muy próximo a la hora que nos vamos a la cama. Eso principalmente.
Luego también el estrés que tenemos en el día a día, el trabajo, al final llegamos nada preparado en la nevera, tiramos muchas veces de ultraprocesados, de comidas muy calóricas, que al final no son muy nutritivas, y lo que digo, ¿no? Igual comemos unas cantidades también un poquito derivadas de ese estrés, de esa ansiedad, que muchas veces igual no hemos hecho deporte y comemos como si lo hubiéramos hecho. Claro. Y claro, nos vamos a la cama de 1 hora, 2 horas como mucho, la digestión todavía está sin hacer y eso al final va a influir también en nuestro descanso. Eso y los hábitos que tenemos antes de ir a dormir. Claro. Y tú como nutricionista, ¿no? Pues seguro que nos puedes dar, por lo menos luego que las sigamos, ojalá podamos, ¿no? Pero algunas pequeñas pautas, no sé si hay ciertos alimentos que pueden favorecer, bueno, yo creo que he leído, ¿no? Que tienen o que favorecen la melatonina. Cuéntanos un poquito para ir tomando nota. Sí, bueno, tenemos alimentos que pueden estimular un poquito la absorción de triptófano, que al final es el precursor de melatonina y serotonina que se necesitan para conciliar bien el sueño. Entonces, pues incluir sobre todo huevos, vegetales, que ya la forma de cocinado de los vegetales también va a depender un poquito de nuestra tolerancia individual. Proteínas un poquito más blancas, lácteos si nos sientan bien. Frutas yo suelo recomendar algunas con un índice glucémico más bajo, como pueden ser los frutos rojos, los arándanos, moras, fresas. Un poquito ese sería el patrón, pero bueno, ya sobre todo adaptarlo al estilo de vida que llevemos cada uno y incluir también, que ha estado demonizado durante mucho tiempo, si es necesario, los hidratos de carbono en la cena, sobre todo si hemos hecho deporte por la tarde. No son imprescindibles, no lo consideraría un imprescindible, pero pues incluir igual pequeñas porciones de un hidrato de carbono como puede ser patata o boniato enfriado, que además son muy buenos para la microbiota, pues puede ser beneficioso también para esa síntesis de serotonina y melatonina. Lo que creo que sí que hay que desterrar, o por lo menos no abusar, ¿no? Sobre todo en las cenas, ¿no? Salsas, untes, todas estas cosas no grasosas que al final, bueno, pues están ahí fluctuando nuestro estómago y hacen más mal que bien. Eso es, al final todo lo que sea de digestión un poco difícil, mezclar demasiados alimentos, también demasiados sabores, al final puede dificultarse. Lo tenemos que poner, sobre todo si no vamos a tener esas horas necesarias, se lo tenemos que poner un poquito más fácil al aparato digestivo. Entonces se pueden incluir grasas, pero que sean saludables, frutos secos, semillas, aguacate, aceite de oliva virgen extra, pescados azules, ese tipo de grasas. Y en cuanto al orden o a la cantidad de comidas, es bueno, lo recomendable es, como siempre se dice, más abundante quizás de la mañana y a la noche, ir un poco aminorando esa cantidad. Eso va a depender un poco, porque en principio sí sería un poquito la norma, sobre todo porque además hay mucha tendencia a meter mucha más caloría casi en la cena por ese tema de que normalmente llegamos con esa ansiedad derivada de todo el estrés del día, pero sí que es verdad que hay que valorar ya de forma individual, pues si alguien hace deporte igual antes de la cena, por la tarde, las calorías que hemos metido en las comidas anteriores, porque hay gente que igual solo realiza 2 comidas al día, 3 como mucho, y entonces tiene que meter suficiente en esas. Eso va a depender un poquito de cada uno. Sí. Y cuando decimos, porque sobre todo con este ritmo de vida que llevamos tan estresante, tan frenético y demás, no hay personas que, pues eso, tenemos o tienen el estrés, los nervios que se te meten en el estómago y decimos esto de el estómago se me bloquea, o todo lo contrario, o te provoca una ansiedad que comes como si no hubiera mañana y claro, ¿cómo vas a descansar, ¿no? Cuando el estómago te está haciendo llamadas de SOS? Es complicado, ¿no? ¿Cómo podemos luchar contra eso? Eso ya es un poco gestión emocional, porque al final es verdad que vivimos con unos niveles de cortisol bastante elevados por norma en la sociedad en la que vivimos. Entonces, claro, eso al final va a alterar también las hormonas del hambre y la saciedad, es muy probable que las tengamos muchas veces alteradas. Entonces, claro, al final también con todo el estímulo que tenemos todo el día pues en la televisión, pues anuncios de comida, vas al supermercado, el tipo de comidas que ofrecen, los restaurantes de comida rápida, tenemos tanto estímulo que yo creo que muchas veces hemos dejado de sentir, no sabemos cuándo tenemos hambre, cuándo parar de comer, cuándo ya estamos llenos, o sea, estamos perdiendo esas sensaciones. Por no hablar, ¿no?, de que quizás esto no sé si me lo vas a poder contestar, pero bueno, por no hablar también pues de que no es nada recomendable, entiendo, ¿no?, el ponerse con las pantallas, los móviles, las series, bueno, no lo sé. Antes siempre decíamos, bueno, me meto a la cama y con la tele o la radio de fondo, ¿no?, pero yo creo que esa sobreexposición que tenemos y sobre todo a nivel visual, pantallas, etcétera, pues muy bueno no creo que sea, ¿no? Sí. No sé si hay, Estíbaliz, alguna dieta que nos puedas aconsejar, ¿no?, que podamos decir, bueno, me voy a, por lo menos a ordenar un poquito esos hábitos, ¿no?, o cualquier persona que trabaja, que se levanta, que tiene X horas, que está sentada, que tiene un poco tiempo para descanso, para meterse algo al cuerpo, ¿no? No podemos meternos lo primero que pillemos, ¿no? Siempre hay que intentar, ¿no?, mantener ese orden. Una dieta tipo, un poco que podamos decir, bueno, me voy a meter a la cama luego para el día siguiente poder llevar la misma rutina y poder descansar, por lo menos.
Dieta tipo complicado, pero bueno, sí que al final podemos tener ciertos hábitos, pues intentar tener siempre algo preparado en la nevera. Algo preparado en la nevera, y ya más importante incluso que tener algo preparado en la nevera, es tener buenos alimentos en la despensa. Es decir, tener, pues por ejemplo, unos botes de cristal de caballa, atún bonito, salmón en aceite de oliva, ese tipo de cosas. Unos huevos, que al final también pues tenemos mucho miedo a los huevos, pero una tortilla francesa con un poco de queso y un poquito de verdura es una cena súper socorrida al final. Entonces, muchas veces al final es como, pues es que yo no tengo tiempo de hacer comida para toda la semana. Bueno, pues aprovecha de tener buenos alimentos tanto en la nevera como en la despensa para poder tirar de eso en vez de una hamburguesa. Y ya, bueno, independientemente de conciliar el sueño, también es muy frecuente, yo creo que sobre todo en las mujeres, ¿no?, que damos muchas veces tantas vueltas a la cabeza, te sobrevienen esos despertares, ¿no?, que igual coges el sueño pero te despiertas, y muchas veces además incluso a mí me pasa que te levantas, uy, es que no, voy a la nevera, voy a coger no sé qué, o me tomo un vaso de leche o lo que sea. ¿Eso está bien hecho o al final es mejor cuentas ovejitas, esperas? Claro, ovejitas, que las ovejitas se dejen contar, claro. Sí, mejor, en ese caso es mejor contar ovejitas, a no ser que sea porque tienes un hambre real, pues porque un día determinado te puede pasar que hayas cenado poco y te despiertes con hambre, y es verdad que tampoco es bueno irse con hambre a la cama. A no ser que sea eso, siempre las visitas de noche a la nevera al final es que ya ponemos a trabajar al sistema digestivo, con lo cual también le estamos mandando a nuestro cuerpo señales de que no es de noche, porque le estamos mandando a hacer la digestión a las 3 de la mañana. Al final nos exponemos también, si damos las luces, a las propias luces en un horario en el que no deberíamos. Entonces ya es como que vamos alterando todo nuestro cuerpo ya. ¿Lo ideal, Estíbaliz, es 5 comidas al día? ¿Cómo? No. ¿O no hay un número? Te diría que no hay un número particular. De hecho, yo tiraría más a 3 comidas al día que a 5 como norma. O sea, yo al final... Las 3 básicas que hemos hecho siempre, ¿no? Eso es. Al final, yo creo que la industria alimentaria se beneficia también mucho del tema del picoteo, de las meriendas, de la maiketako, porque al final, pues igual no has sacado nada de casa, pero para no llegar con hambre a la cena me tengo que comer algo sí o sí. Tendemos igual al hacer esas 5 comidas a no saber si comemos porque tenemos hambre o porque estoy acostumbrada a merendar. Entonces, bueno, va a depender un poco del deporte, de lo que gastemos, de lo que prefiramos, de lo que nos siente bien a nivel digestivo, pero 3 comidas al día yo es lo que veo más o menos en general bien para todo el mundo. ¿Y son recomendables, tú como experta nos puedes decir, los suplementos alimenticios, pues las vitaminas o cualquier cosa que sea un poco enfocada precisamente a ayudarnos en ese sentido, o mejor no, aunque sean naturales? Esto es temazo también. Porque, también, claro, porque es que hay tantísimas cosas que vemos, que con esto duermes, con esto comes, ordenas tu vida, que parece que tenemos soluciones mágicas y luego no sé si son todo... Yo soy una persona bastante a favor de los suplementos. El problema es que muchas veces con el suplemento intentamos enmascarar un poquito lo que hay detrás. Claro. Pues, por ejemplo, un biciglinato de magnesio nos va a ayudar mucho a regular el sueño, y normalmente casi todos tenemos un déficit de magnesio. El problema es que igual nos tomamos el suplemento de magnesio pensando que con eso pues vamos a dormir, y luego pues lo que hablábamos, ¿no? Al final en el estudio también pues dicen que la gente normalmente lo primero que hace es o ver la tele o estar con el móvil. Creo que un 15% de personas leen antes de dormir. Entonces, claro, cenamos tarde, nos acostamos más tarde, luces azules, y pretendemos que igual el suplemento de magnesio cubra lo que no estamos cubriendo con los hábitos. Es complicado. Claro, es complicado, y además yo creo que, no sé si es que cada vez se duerme peor o cada vez damos más vueltas a la cabeza. Está claro, ¿no?, que esto, como decíamos, es complicado porque no sacamos tiempo quizás, ¿no? Deberíamos concienciarnos más en buscar un menú saludable, bueno, claro, eso es magia, ¿no?, lo que te voy a pedir, ¿no? No ir tan rápido por la vida, pero sobre todo pensar más en lo que comemos, porque quizás es que comemos sin pensar muchas veces. Sí, ser más conscientes. Ni disfrutamos de la comida. Eso es, ser más conscientes. Al final, yo trato mucho en consulta patología digestiva, y muchas veces como que nos vamos a cosas complicadas, y a veces es decirle a la persona, pero cenas sentado o picoteas mientras estás haciendo la cena, masticas cuando comes. Es que muchas veces nos damos cuenta y vamos tan acelerados que el momento en que debería de ser calma, nos sentamos a la mesa, masticamos, comemos despacio, seguimos con esa inercia de hacerlo todo rápido, de seguir acelerados, no bajamos el ritmo, y eso perjudica las digestiones al final. Bueno, pues en este informe también había datos importantes. A mí la verdad que me ha llamado bastante la atención, no veo mucho, igual me voy a tener que poner... pues eso, datos como que, eso siempre se ha dicho, que las mujeres dormimos peor.
los hombres pues nos molesta mucho, o sea, nos molesta de la persona si duermes acompañado, los ronquidos, las posturas, el que te muevas, ¿no? Se duerme mejor solo, de lado y con un buen colchón. Hombre, evidentemente, ¿no? Esto Por no hay supuesto. que quedarse calvo para, Sí. para saber eso. Y también dice el informe que como en casa, en ningún otro lugar. En fin, que en definitiva son muchísimas cuestiones, ¿no? Y la combinación de todos ellos, pues quizás se podría hacer así, decir, mira, pues con todo ello puedo dormir bien, pero sin duda es fundamental una buena alimentación, una buena nutrición y, bueno, qué fácil decirlo y luego qué poco caso hacemos, Sí, ¿no? sí. Otra duda que tengo, porque hay muchas personas que con 5 horas dicen, pues yo estoy bien y no necesito más, y sin embargo hay personas que con sus 7 horas y pico están como si les hubiera pasado un camión. Quizás la calidad del sueño muchas veces no nos acompaña, ¿no? Por más que dormamos o... Sí, o sea, al final muchas veces es más importante las horas que duermes de forma profunda o de Claro. forma que descanses que realmente la cantidad. También te digo, el que duerme 5 horas y dice que las duerme estupendas, pues probablemente 30 días seguidos durmiendo 5 horas, por muy bien que las duermas, tampoco va a ser algo saludable. Claro. Pero bueno, sí que puede pasar que haya alguien que duerma 8 o 9 horas y digas que yo aún así por el día me siento cansado. Y es que ahí puede haber despertares nocturnos, puede que no descansemos, pues eso, bien porque estamos todavía haciendo la digestión o bien porque tenemos unos malos hábitos, nuestros ritmos circadianos están alterados, tenemos estrés y no nos damos cuenta y no se descansa en esas horas. Pues Natalia, unos consejos muy sabios, a ver si los tomamos buena nota y sobre todo nos los aplicamos. Eres nutricionista, tienes creo que un Instagram que lo he visto que Sí. podemos, para poder seguirte, porque me parece súper interesante. Sí. Dinos, cuéntanos. Bueno, yo sí soy nutricionista, soy enfermera también, ¿También? y en las redes me podéis encontrar como Nutrivaliz, sí. Nutrivaliz, bueno, pues Estíbaliz, Nutrivaliz en este caso, con consejos estupendos y la verdad muy sanos, muy saludables y que hay que mentalizarse y aplicarlos. Gracias por esas Nada. pautas tan saludables y gracias también a Conforama por este estudio. A ver si entre las dos cositas nos ayudamos todos. un Hacemos poco. algo. Hacemos algo. Bueno, pues vamos con nada, enseguida tenemos SOS Mascotas y luego más cositas. Moda, complementos y fragancias IDEM. Navarro Villoslada 8, Bilbao. Y como siempre tenemos ese espacio para buscar un hogar a las mascotas que lo necesitan. Hoy vamos a tratar la historia de un gato, se llama Lego y además bueno, pues, va buscando una segunda oportunidad ya que tuvo una experiencia con una familia con la que no encajó. Ahora enseguida les contamos su historia aquí en SOS Mascotas. Bueno, pues ahí le vemos, es Lego, un gato de aproximadamente 1 año y medio que está esperando su segunda oportunidad en el refugio de Apasos, Bilbao. Su historia es la de un pequeño luchador que a pesar de haber sufrido el rechazo de su primera familia sigue esperando, lleno de amor y esperanza, como decimos, un segundo hogar. Llegó al refugio en septiembre del año pasado, poco después tuvo la suerte de ser adoptado, pero parece que la familia no logró adaptarse a él y tuvo que volver al refugio. Sin embargo, él no ha cambiado su maravillosa forma de ser. Es muy sociable, tanto con personas como con otros gatos. Le encanta jugar, como vemos, y recibir mimos. Es de esos compañeros que siempre están dispuestos a compartir momentos de alegría y ternura. Cada día en el refugio demuestra lo mucho que disfruta de la compañía y lo preparado que está para formar parte de un hogar definitivo. Como decimos, solo tiene 1 año y medio y sigue esperando una oportunidad real. Si crees que puede ser esa persona especial para él, contacta con Apasos Bilbao, porque hay, al igual que Lego, otras muchas mascotas esperando una familia. Pues continuamos con más temas, lo anunciábamos al principio. Vamos a hablar de algo desconocido, pero que bueno, pues puede afectar a más personas de las que creemos y además muchas pueden sentirse identificadas. A través de nuestros ojos es el libro que nos trae Natalia Pérez, que habla del trastorno límite de la personalidad, el llamado TLP. Bueno, un gran desconocido, pero con síntomas, la verdad que bueno, pueden ser conocidos para muchas personas o familiares. No tienen por qué ser todos ellos. Bueno, cada caso sin duda es diferente. Pero vamos a conocer su historia porque ella, bueno, pues padece este trastorno y además, bueno, pues convive con él y seguramente nos va a dar consejos muy buenos y bueno, a través de esos ojos, ¿no? En el que expresa, bueno, toda su
historia, ¿no? Con esta, no sé si llamarlo patología, Natalia. Con este trastorno, con este diagnóstico. Diagnóstico. Sí, bueno, bienvenida. Muchísimas gracias, Eva, muchas gracias. Decíamos que, bueno, que es algo desconocido, ¿no? Pero luego mirando los síntomas, seguramente hay cosas con las que todos nos identificamos, ¿no? Y todos ellos, echándolos en una cazuela, es lo que tú has sentido, ¿no? Y que, bueno, pues se llama o se le pone ese nombre de trastorno límite de la personalidad. ¿Qué es un poco ese trastorno y tú cómo te diste cuenta o cómo sospechaste o cómo llegaste a ser diagnosticada? Pues realmente yo no conocía este trastorno, no había oído hablar jamás sobre él. Entonces, pues bueno, pues a raíz también de muchos ingresos en el hospital, por ataques de ansiedad, por autolesiones, por crisis de ataques de pánico y demás, era todo muy reiterado. Pues en un informe de alta, curiosamente, pues salí y leí en el propio informe que me habían diagnosticado el trastorno. Entonces, pues bueno, luego en ya... ese momento me imagino que igual no habías oído No había oído hablar de él, y luego es que encima te pones a buscar por internet o lo que sea, y la verdad es que lo ponen como lo peor. Y sí que es cierto que es un diagnóstico bastante complejo, sobre todo a la hora de intentar buscar soluciones, pero bueno, se puede aprender a convivir con ello, vamos. ¿Y qué es un poco lo que cuentas a través de nuestros ojos? ¿Es un poco tu historia? ¿Es un libro en tercera persona que podemos...? Porque no son pautas, ¿no? No, es una novela con un testimonio real, que en este caso es el mío. Entonces, pues que he tenido que lidiar con ciertas situaciones que al final pues han desembocado, ¿no?, en ese trastorno. ¿Y cómo decides? Porque yo entiendo que tiene que ser difícil, ¿no?, cuando a una persona le diagnostican algo que tiene que ver tanto con lo emocional, ¿no?, con quizás un poco te estás desnudando, ¿no?, a que cualquiera que lea conozca totalmente tu historia y demás, ¿no? Y para una persona que además tiene pues esos, bueno, no sé, esos, como dices tú, pues esos síntomas, ¿no?, que a veces son, pues que te remueven, que tienes ansiedad, que tienes nerviosismo y demás, entiendo que expresarlo y exponerlo, ¿no?, a la vista de todos tiene que ser difícil. Es muy difícil, y a mí me ha paralizado muchas veces el miedo, sobre todo pues eso, es que a la gente cercana lo he dicho, es como abrirme en canal, ¿no? Claro. O sea, es abrir mi corazón en canal, mostrar todas mis vulnerabilidades, mostrarlo todo. Pero vamos, también creo que puede ser un impulso, ¿no? Tanto para mí, que lo ha sido, como para la gente que lo lea. Porque hay gente que lo ha leído ya y me ha escrito por Instagram y tal, sí que me han dicho, o sea, lo que es la historia es súper dura, o sea, porque es complicada, sí. Pero es que luego llegas al final y es como un impulso hacia arriba, te renueva, te llena de energía y es lo que quiero, ¿no? Hombre, entiendo que la base también está en una vez que tú lo reconoces, te sientes identificada, ¿no? Quizás el exponerlo, a pesar de ser difícil, ¿no?, es como que también te puede haber liberado, te ¿no?, liberas, sí. A mí me ha ayudado a sanar cosas y a dar carpetazo a otras y sí. Sí. Y a raíz de tú dar a conocer este libro, o quizás de dar a conocer bueno, pues lo que es este trastorno, ¿no?, mediante este libro, has conocido más casos, y le dices que te ha escrito gente y demás, ¿no?, y que a lo mejor no es que haya que tender a normalizarlo, ¿no?, pero bueno, pues que son cosas que al final, oye, pues es algo que tenemos ahí, que tampoco tenemos que avergonzarnos de ello, ¿no? Efectivamente, yo siempre digo que una de las cosas más, o sea, que más, ni has matado a nadie, ni has hecho nada, desde luego. Eso es, o sea, es hablarlo. O sea, es que siempre lo digo, cuanto más hables las cosas, cuanto más te liberes, ¿no?, cuanto más expongas lo que te ocurre y cuanto más todo, al final acaba perdiendo fuerza en ti, ¿no? O sea, si es algo pequeño, pues lo mencionas 10 veces. Lo grande, si lo tienes necesidad de mencionarlo 30, lo mencionas 30. Pero al final pues va perdiendo ese poder sobre ti de, bueno, mira, ya lo estoy contando y ya no me afecta tanto. A mí me ha llamado la atención, ¿no?, porque hay síntomas, bueno, pues que no sé si están relacionados, pero bueno, hablas de ansiedad, de nervios, de sensaciones límites, de relaciones incluso inestables, ¿no? Sí. También, pues como que quieres llenar vacíos, a lo mejor en algún sentido, y nunca acabas de llenarlo, ¿no? Sí, un poco, totalmente. ¿Cómo podemos ¿no?, definir, o para alguien que nos esté viendo que a lo mejor se sienta un poquito identificado, cuáles son, ¿no? ¿Cómo podemos explicar esos síntomas? ¿Los síntomas te refieres a los síntomas sí, sobre el TLP? Sí. Me cuesta mucho hablar de ello, más que nada porque por el tema de lo que decías tú, ¿no?, de que igual la gente igual lo escucha y se puede autodiagnosticar, y eso me da un poco de miedo.
Pero bueno, tú hablas de ello en el libro, sí, entonces al final, pues bueno, pues entonces, pues nada, pues suele ser sobre todo sentimiento de vacío, autolesiones, intentos de suicidio, pensamientos también suicidas, hay mucha inestabilidad emocional, pues el sentimiento también de vacío, crisis de ira sin saber por qué. Solemos tener, digamos, como una persona favorita, ¿no? Esa dependencia, una dependencia emocional. Y bueno, pues abarca muchas cosas. Y es un poco un libro dirigido, bueno, cualquiera puede leer este libro, te quiero decir, no solamente es personas que se sientan identificadas, sino que es un poco un aprendizaje, ¿no? También de las emociones que muchas veces tenemos en esta vida, que bueno, pues que nos depara cosas como estas o diferentes, ¿no? Pero al final es todo un poco aprender, ¿no? Tú entiendo que has sufrido mucho, ¿no? Hasta que has llegado un poco, porque también he leído bueno, cuando me mandabas un poco sobre, pues un poco la información, ¿no? Que quizás es algo que afecta a personas de una edad madura, o sea, una temprana, adulta temprana, quizás más a mujeres también. Yo personalmente creo que sí. O sea, he conocido casos también de hombres que tienen TLP, pero creo que puede que afecta más a las mujeres. He escuchado más historias de ellas. Y se puede convivir, evidentemente, sí, tú lo estás haciendo, ¿no? Sí, con ayuda, con medicación y con ayuda terapéutica, sí, porque digamos que lo más complejo de nuestro trastorno es el gestionar, ¿no? las situaciones, las emociones y demás. Entonces, he llegado un momento en el que con la ayuda adecuada te enseñan a gestionarte, luego resulta mucho más fácil. Evidentemente, seguimos teniendo nuestras crisis, yo las sigo teniendo. Hay momentos puntuales depresivos, sigo con ansiedad. De repente, pues hay veces también que me dan algunos ataques de ira. O sea, sigue estando ahí, pero vamos, o sea, con una intensidad muchísimo más pequeña de lo que era antes. Tú antes de llegar a conocer que padecías ese trastorno, no sé cómo era tu relación, relaciones sociales, familiares, ¿alguien te decía o te notaba algo? ¿O tú eres una persona totalmente normal, pero tú sabías que estabas sufriendo por este motivo? Te quiero decir, tu alrededor, tu familia, ¿nota que te pasa algo? Mi familia pensaba que tenía bipolaridad y es más, son trastornos que se suelen confundir. Y cuando era pequeña, mi madre sobre todo me decía que pensaban que tenía bipolaridad. O sea, que tú desde pequeña ya notabas algunos síntomas que, bueno... Y bueno, esto mejora con el tiempo, o se apacigua, tienes que tomar medicación o es algo con lo que... Si no haces nada, no. O sea, una persona sola no puede llevarlo, tienes que pedir ayuda, ¿no? Sí, y también de lo que hablo mucho es de la red de apoyo. Claro, es que me parece muy importante porque todos estos temas, trastornos, patologías, como el queramos llamar, a nivel emocional y demás, muchas veces creemos que podemos nosotros, ¿no? Bueno, pues esto tengo un mal día o tengo una temporada mala, ya pasará, ya pasará. Parece que nos cuesta, ¿no? Pedir ayuda, pedir apoyo, ¿no? Cuesta ¿no? mucho, pero sí, es importante, relevante. Yo creo que es el primer punto para tirar hacia adelante. El tener a alguien y el poder contar con esas personas. ¿Y qué se puede aprender con este libro? ¿Qué nos puede aportar el libro? Pues aquí hablo mucho, pues, sobre todo de eso, del tema de la dependencia emocional. Yo tuve 2 relaciones narcisistas también, de las que hablo también muy bien, de pues, la depresión, la ansiedad, las autolesiones, los pensamientos suicidas. Y yo creo que es un libro que puede ayudar a la gente que está pasando por esto a darse cuenta, quizá igual a entender mejor lo que le puede estar ocurriendo, y también a personas que tienen el mismo trastorno o a familiares que no son capaces de entender el entender pues cómo funciona nuestro mundo interior, que es bastante complejo. Complejo, pero bueno, que bueno, seguramente hay cosas maravillosísimas también en esos interiores, vamos, por supuesto. Yo intento ver ese lado positivo. Hombre, seguro que sí. De todas maneras, ¿por qué crees, Natalia, que hay o que se conocen tantos trastornos emocionales hoy en día? No sé si tiene que ver, pues no sé, la manera de vivir que tenemos, o no sé, quizás antes los había y no se hablaba de ellos,
o no sé, porque siempre conocemos, ¿no?, trastornos, lo que has hablado antes, bipolaridad, depresiones, ansiedades, no sé, parece que la cabeza nos está matando hoy en día, ¿no? Sí, sí, yo creo, lo puedo achacar, o al menos lo que yo creo es que también al venir de otra época, en la que antiguamente pues, se callaba, ¿no? Lo que cada vez que te pasaba algo, va, eso no es nada, o va, eso ya se pasará y tal. Y ahora como que estamos entrando en un momento en la necesidad de hablar, en la necesidad de sacarlo todo y demás, y ahí, pues claro, evidentemente salen trastornos, Claro. ¿no? A la hora ya de hablar, pues salen esos trastornos. Pues muy interesante, y hablas de hablar, de compartir, y entiendo que tú has sido muy generosa compartiendo tu experiencia en este libro, porque no tiene que ser fácil, como decíamos. Y bueno, ¿dónde podemos adquirirlo? Muy importante. Pues está en Amazon, está en FNAC también. Vamos a enseñarlo, a ver si... En la casa del libro, en el Corte Inglés, y luego a través de la editorial Autografía. ¿Y qué te cuentan las personas que lo han leído? ¿Les ayuda? Sí, pues una chica, por ejemplo, me dijo que le vino muy bien a la hora de aprender a poner límites, porque yo era una persona que dejaba que hiciesen conmigo lo que quisieran porque no sabía poner límites. Y ahí también lo explico muy bien. Y bueno, pues esta chica me dijo eso. Ayer me dijo un chico lo que te comentaba, que es una historia dura, pero que cuando llegas al final pues es como un chute de energía, que él lo está pasando mal y le ha venido bien leerlo. Entonces, pues claro, también me dicen que claro, que al verlo a través de los ojos, ¿no? de otras personas, puedes comprender partes de ti que igual estaban tapadas. Tapadas, está claro. Natalia Pérez, a través de nuestros ojos, una historia, bueno, pues una historia propia, dura, supongo, pero bueno, también liberadora, ¿no? De alguna manera, Sí. pues contar todas estas cosas que, bueno, que seguramente pueden ayudar a muchísimas personas, y lo más importante. Gracias, y sobre todo, pues bueno, pues por hacernos entender un poquito más sobre este trastorno del que muchas veces hemos oído hablar más o menos, pero que no lo acabamos de entender, y siempre cuando nos lo cuentan a través de una historia, pues seguramente es más fácil. Gracias, Natalia. Muchas gracias, Eva. Gracias. Bueno, pues enseguida vamos a ir con algo muy importante. Vamos a hablar de solidaridad, de un reto a nado por la costa vasca, también por las distrofias, en este caso, bueno, pues por un tipo de enfermedades. Son unos valientes que cada año apuestan precisamente por este reto. Enseguida estamos con ellos. ¿Cómo está Paulina? Bien, ¿tú? Bien. ¿Ustedes saben qué es la gamofobia? No. Miedo a casa. Estaba hablando yo con mis siguientes invitados, la verdad que los presentaba como unos valientes, pero no sé si es la palabra, o si les gusta o no les gusta, pero la verdad es que es, bueno, pues increíble lo que hacen cada año, desde hace ya unos cuantos, ese reto solidario, bueno, pues reto Costa Vasca a nado por diferentes leucodistrofias, diferentes enfermedades que vamos a conocer. Son ya 4 años, creo que es la 4ª edición, si no me equivoco, enseguida me corregirán. Y bueno, será en este caso a finales de mayo. Unos 35 componentes del grupo Urirekia Galea van a nadar la costa vasca, ni más ni menos que unos 110 kilómetros. El fin último, recaudar fondos para las leucodistrofias. El reto consiste en nadar por relevos esos kilómetros que separan Donosti del Puerto Viejo en Algorta. Y todo ello con un fin solidario que enseguida vamos a conocer. Bueno, pues los artífices, bueno, y los dos artífices, porque los dos sois artífices. Pedro Velasco, que es precisamente de ese grupo Urirekia Galea. Bienvenido, creo que has estado varias veces ya en Revista Semanal. He estado varias veces, sí. Así que enseguida nos cuentas. Y Borja Mondarain es, bueno, pues es afectado, ¿no?, por una leucodistrofia. Bueno, me imagino que no sé cómo te quedaste cuando te contaron esta historia. Sí. Bueno, fue un poco shock, ¿no? Fue un poco ahí una enfermedad hereditaria, ¿no? No, me estaba refiriendo a esta aventura. La enfermedad, sí. Ahora hablamos de ella, que desde luego sí. no es ninguna aventura, la enfermedad es algo más sí. para hablar. Pero la aventura de estos... Hombre, bueno. cuando me lo dijeron, cuando me escribieron, porque al final tenemos relación, cuando me dijeron para hacer el reto, me pareció una idea de la leche, y poder contar con la asociación, ¿no? y poder ayudarles en lo que se pueda es una maravilla. Estoy encantado. Maravilla. Sí. Pedro, creo que empezasteis siendo unos poquitos, ¿no? Y ahora sois, fíjate tú, 35. Cuéntanos un poco cómo ha ido evolucionando, cómo os metéis en toda esta batalla y cómo decidís, bueno, al final es algo muy duro, ¿eh? Cualquiera no puede hacer esos 110 kilómetros. Sí.
Y que ya es la cuarta o la tercera, porque no... Va a ser la cuarta, pero es que hemos tenido... Parón del COVID, ¿no? Sí, el parón del COVID y parón del mar, porque el mar dicta sentencia muchas veces y la última vez no se pudo. Salimos de Hondarribia y había muy mala mar, muy malas condiciones y ya, pues, además estaba yo nadando con otros compañeros, a la 1 de la mañana o 2 de la mañana tuvimos que abandonar porque el mar nos dijo que no. Entonces, esperemos que este año tengamos suerte. Claro, es que es arriesgado de alguna manera, aunque vosotros estéis muy preparados, evidentemente lo habéis hecho más veces, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues sois personas luchadoras y preparadas, ¿no? Pero, ¿cómo decidís, ¿no?, meteros en esto que al final, bueno, pues cualquiera no puede decir, oye, se puede colaborar con fines solidarios, pero esto es una cosa... A ver, el grupo empieza por unos amigos que les gusta nadar, básicamente. Empiezan 3, empiezan a nadar y se empieza a salir al mar. La diferencia principal entre el mar y la piscina es pues que el mar te da otras cosas que no te da la piscina. La piscina al final es como una ratonera en la que estás dando vueltitas y entrenas, y el mar, sin embargo, es otra experiencia muy diferente, ¿vale? Entonces el grupo empieza a evolucionar, empieza a meterse más gente y al final pues hemos creado un grupo bastante potente. Dentro de ese grupo, que ya lleva bastantes años, pues hay gente que ha hecho retos increíbles, pasar el Canal de la Mancha, bueno, un montón de cosas. Hay gente, diríamos, que es un grupo en el que hay referentes a nivel nacional en natación de aguas abiertas, unos cuantos, ¿vale? Y siempre hemos tenido la idea un poco de hacer temas solidarios. Sí, hay alguna persona de... Bueno, yo concretamente tengo una hermana con una enfermedad rara, hay alguna persona, Chane, por ejemplo, del grupo, que también tiene un hijo que también le hemos hecho... Es decir, que estáis sensibilizados, ¿no? Estamos sensibilizados. Todos los años se hacen varias, se hace una travesía solidaria, se hace... En diciembre hacemos un 100% en piscina, que son 100 veces 100 largos, ¿vale? Son 10 kilómetros en piscina, y siempre es con el tema solidario. Si se puede sacar dinero, bien, y si no, pues dar visibilidad. Dar visibilidad, está claro, que es algo bueno, pues que a la gente le llama la atención, le impacta que al final se hable de estas enfermedades. Vale, y luego también decir, importante, que todo, absolutamente todo lo que se recauda siempre va, 100% va a esta gente, ¿no? Creo que habéis hecho, ¿qué otras patologías creo que habéis hecho, ¿no? Empezasteis con, no sé si la ELA o con el caso de... Hemos hecho síndrome de Williams, que es el hijo de esta persona, y bueno, de 2 nadadores. Hemos hecho el déficit de miosina, que es mi hermana. Hemos hecho, bueno, ahora con Borja, hemos hecho Mayalen, el síndrome de Donahue, creo que Donahue, sí. Y luego después hemos hecho bastantes en piscina también, ¿vale? Entonces, bueno, estamos contentos. Hemos tenido el tema del COVID, que nos ha frenado bastante, y también se nos vino un poquito la moral de todos un poco abajo, porque estos retos hace falta también trabajar bastante, y como somos todos voluntarios y todos lo hacemos... Claro, al final, bueno, podéis dar visibilidad, pero evidentemente hace falta implicación de muchas más personas. El reto en sí de natación para nosotros no es que sea excesivamente duro, porque hacemos unos tramos 8 o 10 kilómetros que estamos acostumbrados a hacerlos, pero claro, el que le toca nadar a las 2 de la mañana en Lekeitio tiene que ir en un coche hasta Lekeitio. Vais haciendo relevos y vais con una red de apoyo, entiendo. Hay un barco de apoyo, entonces el nadador entra de tierra a mar, el que está nadando sale de mar a tierra, pero claro, toda esa logística pues es un poquito complicada. O sea, la gente del grupo, yo estoy muy agradecido, bueno, y la gente está muy agradecida, porque empezar a nadar a las 3 de la mañana en Lekeitio e ir allí y dejar un coche en Ondarroa para ir a Lekeitio y tal. No, es una implicación máxima y madre mía. Pero bueno, es lo que nos gusta, entonces... No. Bueno, pues evidentemente cómo no se va a dar visibilidad a estas cosas. Borja, ahora sí vamos a conocer un poquito, van a nadar a favor de las leucodistrofias, tú eres afectado, ¿no?, por estas patologías. Seguramente es una palabra que a veces hemos escuchado, pero no sabemos realmente en qué consiste, tú que bueno, lo estás viviendo. ¿Qué es y, en tu caso, cómo se empieza a desarrollar y en qué fase estás? Cuéntanos.
Sí, pues como has dicho, ¿no? Al final la leucodistrofia muchas veces es una palabra rara. Porque hay muchas, ¿verdad? Engloba muchas cosas. Leucodistrofia es como siempre digo yo, que es el apellido. Es el apellido de la enfermedad. Yo en este caso tengo adrenoleucodistrofia, que es todavía la palabra... Los nombres se las traen también, Eso, ¿eh? la palabra todavía es más complicada, Sí, ¿no? Entonces sí. simplificamos un poco diciendo leucodistrofias. Entonces luego hay diferentes, digo yo, ese es el apellido y luego hay diferentes nombres. Sí. Y ya cuando dices la palabra completa ya la gente se queda que no la ha escuchado nunca, ¿no? Y son enfermedades raras, son neurodegenerativas y afectan a la mielina, que al final siempre son conceptos un poco complicados de entender. Sí, bueno, entiendo que es, ¿no? Sí. Algo de la médula, Al final el movilidad. sistema nervioso, al final yo siempre explico que el sistema nervioso al final se ve afectado y es como si fueran los cables de corriente de electricidad. Claro. Y a nosotros lo que nos pasa es que se van pelando esos cables, el sistema nervioso, y puede llegar a afectar, pues en el 90% de las veces afecta en la infancia. Y en la infancia es cuando puede pasar, pues eso, que tiene unos resultados mucho más graves porque afectan cerebralmente y tienen consecuencias, pues eso, en algunos casos que puede producir la muerte. En tu caso tú naciste completamente sano, ¿no? Sí. Y esto se desarrolló en la infancia, como decías. Eso es, yo por suerte pues tuve una infancia normal, me refiero, pero luego con un estudio genético de que mi tío también tenía la enfermedad, pues me lo detectaron con 18 años, me lo detectaron con 18 años, sí. Y esto es degenerativo, como comentas, porque hoy en día puedes llevar una vida relativamente normal, ¿no? O sea, te he visto que andas con dificultad, ¿no? Sí. Pero bueno, que bueno, te expresas totalmente normal. Sí, o sea, decir, a mí lo que me afecta sobre todo ahora mismo es en el caminar. O sea, decir, en las extremidades inferiores tengo espasticidad, que es rigidez en las piernas, entonces me cuesta andar. Va a nadar, ¿eh? ¿Vas a nadar también? Sí, bueno, pues mira, yo dentro de lo que cabe mientras tengo se pueda, ¿verdad? Hay que cosas que sí te gustan. Siempre digo, ¿no? que muchas veces cuando cuento pues, el tema de la enfermedad y todo esto, lo que quiero transmitir que yo no soy el ejemplo, yo he tenido mucha suerte. Bueno, a ver. Es decir, comparado con el resto de gentes que tienen la enfermedad, ¿no? Entonces yo puedo, pues eso, compartir con ellos, porque me han dado la oportunidad de poder nadar con ellos, entonces tengo una afectación, pero queremos dar también visibilidad a sobre Obviamente, todo a los... habrá casos muchísimo más graves y demás, infancia, pero sí. no deja de ser una enfermedad rara, poco conocida, y en ese sentido seguramente tú en muchos momentos te habrás sentido, pues no, en alguna manera... Siempre se dice, enfermedades raras no se investiga lo suficiente porque no son mayoritarias, no se destinan los fondos que se tienen que destinar, ¿no? Y evidentemente, bueno, pues tú en la mochila que llevas, hombre, pues la llevas, ¿no? Entonces... Sí, no, eso es, sí, siempre estamos peleando por eso, para dar mayor visibilidad, que es lo que dice Pedro. Al final, estar hablando y que simplemente se conozca que es una leucodistrofia ya es mucho. Y luego sí podemos recaudar fondos para la investigación, porque al final con la asociación a la que pertenezco, que es Asociación Europea contra las Leucodistrofias, al final cuanto más dinero se recauda se pueden financiar ensayos clínicos, ¿no? que ayudan para la investigación y poder buscar en un futuro pues una cura o por lo menos intentar paralizar la enfermedad, ¿no? Porque lo ideal, como digo yo ahora tengo esto, pero es decir, si pudiéramos paralizarla y quedarme como estoy y no tener la incertidumbre, ¿no? de lo que puede pasar en un futuro... El diagnóstico o el pronóstico, mejor dicho, que tienes, que te han dado, quizás tampoco te han dicho exactamente porque a ciencia cierta no, aquí es todo descartar, como todo en medicina, ¿no? Pero bueno, en un futuro esto siempre va a peor. Sí, o sea, a mejor nunca va. Lo importante es eso, que se intente quedar un poquito como está, ¿no? Pero desgraciadamente al final los años van pasando, ¿no? Entonces vas teniendo otras patologías y entonces sobre todo es la incertidumbre, ¿no? De estar pensando de qué puede pasar. Pero bueno, yo para eso soy bastante optimista. Soy bastante optimista. Ay, con esta red de apoyo que tenéis aquí, eso sí que es una red de apoyo. Pedro, cuéntanos un poco, a ver, ¿cómo va a ser? ¿Cómo prevéis qué día salís? Vamos a ver, ¿que tenéis ya fechas y todo? Sí, vamos a empezar el 16, ¿no? 16 viernes. Vamos a empezar el 16 de mayo en Donosti. Claro, entiendo que esto, compaginarlo con todos un poco que sois personas que tendréis vuestros trabajos, demás, aquí lleva una infraestructura todo que hay que movilizarse, es ¿no? lo que te decía antes. A ver, bueno, lo primero, para esta edición hemos puesto 2 posibles fechas o 3 dependiendo del mar, que es lo que te he dicho antes. Si tenemos un temporal muy grande no podemos hacerlo. Claro, lógicamente. Entonces la idea es salir el 16 de mayo a la mañana de Donosti y ir haciendo etapas. Hay unas 12 etapas creo que son, 8 o 10 kilómetros más o menos, son unos 140 kilómetros y la infraestructura es un poquito eso. 2 nadadores, por ejemplo,
salen de Donosti y van hasta la siguiente etapa, no me acuerdo ahora cuál es, son 8 o 10, y ahí se juntan con otros 2. Entonces, un poco la dificultad viene porque el que empieza en Donosti acaba en Orio, entonces tienes que dejar un coche en Orio para cuando salgas del agua tener la ropa y tal, ¿no? Que la mayoría sois hombres, pero también hay algunas mujeres, he visto por ahí, ¿no? Sí, también, sí. Vamos a hacerlo, en principio calculamos que son unas 40 horas o así, más o menos, día y noche. La idea es llegar a las 5 de la tarde o así al Puerto Viejo y allí pues agruparnos un poco, porque esto en principio lo tenemos un poco cerrado solo al grupo de Uririk y Galea, ¿vale? No queremos abrirlo a más nadadores por responsabilidades. Nosotros pedimos un seguro, intentamos hacer las cosas de la mejor manera posible. Van barcos de apoyo. La logística también, cuidado. La logística es compleja, sobre todo el problema viene a la noche. El problema viene a la noche, que yo suelo nadar a la noche, que a mí me gusta más. Y claro, a la noche, aunque se ve mucho, si el día no está nublado, en el mar de noche, simplemente con la luna, se ve bastante bien. Y como vamos nadando pues, a 1 kilómetro, 2 kilómetros de costa, pues cuando tienes un pueblo o lo que sea, se ve bastante bien. Pero bueno, ahí sí que nosotros podemos ser autónomos nadando, más o menos con nuestra boya y tal, de día, pero de noche es imposible, hay que ir con barco. Claro. No sé si la pregunta que te voy a hacer igual sobra, pero bueno, ¿habéis tenido miedo alguna vez? Pues mira, como te he dicho, somos ya muy expertos, llevamos muchos años, pero yo siempre suelo decir, a mí la primera vez que me tiraron al mar, en mi caso fue en la isla Ízaro. Claro, es que me llevaron en barco, el mar es el mar. Y me dijeron, chato, tírate al agua. Y sientes una ansiedad, el mar, en alta mar el color es diferente, es un azul muy oscuro. Sí. Sí se siente miedo, luego ese respeto miedo, por lo menos al mar siempre hay que tenerlo, ese ¿no? miedo luego lo das dando la vuelta y es un placer absoluto. O sea, el que tiene la experiencia de nada en el mar, que lo sabe, es un placer absoluto. Pero sí, se empieza con Al principio erais muy poquitos, eras 3 o 4 por lo que he visto, ¿no? ¿Cómo se ha ido ampliando a todas estas personas? ¿Os costó, entre comillas, convencer a las personas o siempre ha habido muy voluntariedad? Mira, la gente que empezó, pues Edu, Chane, Peter, que son los que empezaron un poquito con el tema, siempre han sido gente súper abierta, súper receptiva. A mí me han acogido, yo no soy de los fundadores. Y entonces, en Uririk siempre se acoge a todo el mundo. Da igual el nivel de natación, da igual de dónde, o sea, da exactamente igual todo. Al final lo que buscamos es un grupo para hacer una actividad en común, que es lo que nos gusta, ¿vale? Entonces, ha ido creciendo, se ha ido incorporando mucha gente, unos han ido, otros han ido y han venido, pero la filosofía del grupo es muy buena, entonces pues ha ido creciendo y ya con estos eventos que hacemos, luego hacemos comidas, ya somos un club, que en un principio éramos unos amigos, ahora ya es oficial. Bueno, también un poco estábamos obligados por los eventos, porque nos obligaban a ser un club, ¿no? Y en todo este tiempo que lleváis ya vais a hacer 4 ediciones, como decíamos, me imagino que cada una de ellas son especiales, ¿no? Y hay momentos muy bonitos, pero no sé si tenéis algún momento en la cabeza especialmente emotivo pues no sé, de estos que os sacan las lágrimas y digáis, todo merece la pena. Me imagino que muchos, ¿no? Pero algo que recordéis. Hay muchos porque independientemente de que nosotros lo hacemos voluntario, somos conscientes de la gente, el agradecimiento que tiene con todas estas cosas. Yo le contaba hace un momentito a Borja que en otro evento que hemos hecho, que es más conocido, Dale Candela, con pues Jaime nosotros solemos que hacer, y Borja también hace una travesía él, y solemos ir de gorros dorados, que se llama, que son como socorristas, ¿no? Entonces que vamos haciendo de tal. Y en la de Dale Candela yo personalmente tuve una experiencia muy bonita porque empezó a nadar una chica que no tenía experiencia y que iba muy agobiada, y era una travesía de 4.000 metros, que es larga. Y entonces me dijo que la estaba haciendo porque su padre había muerto el año pasado de ELA. Y entonces que como homenaje quería acabarla,
Y entonces le dije, no te preocupes, que tú vas a llegar hoy como sea, aunque muramos en el intento los dos. Fíjate que al final él no tienes la motivación de decir no, sino que su padre Y ha fallecido. llegó con calambres, la mujer, llegó muy mal, muy hecha polvo, pero él llegó al Puerto Viejo, estaba toda su familia, estaba todo el mundo allí aplaudiendo, unas condiciones de más malas. Claro, claro. Y es una satisfacción muy grande, la verdad es que sí, en ese Yo aspecto... creo que aparte de la preparación física, no, hay que tener una preparación mental fuerte, desde luego. Sí, además el mar es un medio complejo. Claro, yo siempre digo, no sé en dónde nos movemos en el día a día, yo por lo menos le tengo mucho respeto. Sí. Y ese momento en el que llegas, ¿no? Que bueno, al final lo importante es hacerlo, está claro, pero bueno, ese momento en que se llega, se consigue ese reto, ¿no? También tiene que ser muy especial. Es muy bonito, la verdad es que sí, y muchas veces te saltan las lágrimas, porque Claro. llegas ahí, si tenemos la suerte de que llegamos al Puerto Viejo el sábado a las 5 de la tarde y hace buen día, normalmente está lleno de gente, la gente está ahí viendo, ¿qué pasa aquí? Vienen 50 zumbaos nadando, a ver qué es esto y tal. Es muy bonito, sí, la gente empieza a aplaudir, se hace luego, pues intenta hacer como una fiestilla allí, ¿no? Y está muy bien, está muy bien, sí. Borja, después de todo esto ya no sé qué preguntarte, porque vamos... Yo ya lo que me están entrando es ganas de que Sí, llegue el 16 ¿no has y... estado en anteriores ocasiones? No, has es como dice Pedro, yo he nadado más porque muchas veces somos de diferentes clubes de natación, pero yo siempre le sigo los pasos y me dan ideas, y al final muchas veces travesías que he podido hacer con ellos me pica el gusanillo y me entran ganas de seguirles. Tú está claro que eres un Sí. ejemplo de superación total, ¿no? ¿Qué le dirías a todas aquellas personas que, bueno, ya no te voy a decir que muchas veces nos quejamos por muchísimo menos, ¿no? Pero personas que realmente padecen una enfermedad rara, que tienen, ¿no? Y al final, evidentemente tienes que tener momentos de derrumbe, de decaimiento y demás, ¿no? Y ver personas como tú, que ya no solamente, jolín, pues que encima te estás implicando, estás apoyando y estás dando lo mejor de ti, ¿no? Muchas veces sin quizás tener las características físicas para poder hacerlo, o sí, no lo sé, pero bueno, ¿qué dirías a esas personas, no? No, yo siempre digo que siempre intento buscar el lado positivo, ¿no? No es... Pero yo siempre intento, pues eso, animar a la gente, pues que intente hacer dentro de lo que cabe, lo que pueda, ¿no? Porque yo ahora mismo tengo dificultades para andar, pero puedo andar. O sea, decir, siempre puedo andar. Si tengo más dificultades... Se te ve preparado también, yo hago lo posible para estar lo mejor, Sí, ¿no? sí. Entonces, me encanta también ir a la montaña, por ejemplo, pues... Sin bastones no podría ir, pues ahora pues uso bastones, pero siempre dentro de la medida de lo posible, la gente vamos a tener cada uno, más siempre digo yo. O sea, decir, yo tengo una enfermedad con nombre y apellido, pero muchas veces hay otras personas que no tienen una enfermedad, pero que tienen otras limitaciones, ¿no? Entonces, cada uno dentro de lo posible, yo siempre digo que hay que aprovechar la vida, ¿no? Es decir, que hemos venido aquí para aprovecharla y tenemos las cartas que nos han dado y hay que saber jugarlas. Qué buena ¿no? filosofía, ¿eh? Sí. Lo malo es que nos lo pasamos muchas veces y decimos, uy, al día siguiente se nos olvida. Es una pena, pero bueno. Vamos a recordar las fechas de esta travesía solidaria y sobre todo eso, darle mucha visibilidad, mucho apoyo, implicación y bueno, es verdad que necesitáis un apoyo en todos los sentidos, o sea que, a ver, llamada a quien lo quiera captar por ahí. Pedro, Borja, muchísimas gracias. Recordamos las fechas, que se me vuelve a olvidar. 16 salida en Donosti, 17 previsiblemente llegada al Puerto Viejo de Algorta. Y dependiendo un poco de, no hemos dicho, de que hay 2 fechas posibles, ¿no? Dependiendo Sí, un poco. si no trasladaríamos un fin de semana, me parece que es, porque luego coincide con algunas pruebas deportivas que en Galea siempre hay gente apuntada a diferentes pruebas. Sí, sí. Entonces para eso nos ha costado un poquito porque hay otras. Pero bueno, en principio, si todo va bien, esa fecha sería. Seguro que ya estáis pensando la del año que viene, ¿no? ¿Ya tenéis algo en mente? Bueno, pues igual lo dejamos para la próxima vez que vengáis. Muy bien. Y nos lo desveláis. Si nos invitáis, aquí estaremos. Os invitamos seguro y también en la radio, ya sabéis que podéis contar con nosotros. A medida que se vaya acercando la fecha, lo vamos recordando. Bueno, héroes sin capa, como digo yo. Muchísimo ánimo, muchísimas gracias y enhorabuena pues tanto a vosotros como a vosotros por ser como sois al final. Gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues ponemos hoy broche de oro, como decíamos, con estos valientes, ese reto, bueno, a nado por la costa vasca y estas personas, bueno, que como Borja han compartido hoy, bueno, pues su experiencia y ese afán de superación que la verdad que es admirable. Con ello nos despedimos y como siempre les emplazamos aquí dentro de 7 días en Revista Semanal. Hasta entonces, agur.